A veces la existencia no nos quiebra, solo nos despierta. Nos revela que madurar no siempre es hermoso, pero siempre tiene un propósito. Hoy quiero compartir contigo 7 realidades que duelen, pero que si las aceptas, te emancipan para siempre. Prepárate, porque ninguna es fácil, pero todas son imprescindibles. Primera verdad dolorosa, pero que puede liberarte para siempre, es esta: nadie va a rescatarte. Y aunque en un principio pueda parecer cruel o desolador, es una de las realidades más poderosas. Puedes integrar, porque cuando la comprendes de verdad, todo se transforma. Durante mucho tiempo muchos hemos vivido guardando, esperando que algo o alguien llegue a componer lo que sentimos dañado, aguardando que el azar nos auxilie, que una persona nos brinde el cariño que nos hace falta, que la fortuna se vuelva o que el porvenir traiga finalmente la dicha que creemos merecer. Pero esa espera callada y persistente nos drena la vitalidad, nos inmoviliza y nos atrapa en un sueño que nunca se concreta. La verdad es que nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede curar tus heridas, nadie puede llenar tus huecos, nadie puede tomar las decisiones que tú te niegas a tomar. Esa carga que parece abrumadora es en realidad la llave de tu independencia, porque en el instante en que comprendes que solo tú puedes moverte, que solo tú puedes salvarte, te das cuenta de que ya no necesitas de nada externo, y eso es tremendamente fortalecedor. Aceptar esta verdad no implica volverte insensible o receloso, sino tomar las riendas de tu vida emocional. Significa dejar de reprochar a los demás, al ayer o a las situaciones por lo que experimentas hoy. Significa que aunque te hayan herido, aunque la vida haya sido dura, tú tienes la capacidad de elegir qué hacer con ello. Puedes permanecer en el rol de víctima o puedes transformarte en el autor de tu propia historia. No existe un auxilio más verdadero que el que surge de tu propia conciencia. Cuando comprendes que nadie te debe nada, te liberas del rencor. Cuando dejas de esperar que el mundo se transforme para ser dichoso, te liberas del temor. Y cuando asumes que tu bienestar depende de ti, te conviertes en alguien inquebrantable. El dilema es que desde niños nos instruyeron lo opuesto. Nos dijeron que el afecto ajeno nos completaría, que el reconocimiento nos haría sentir valiosos, que el triunfo nos traería tranquilidad. Pero con los años descubres que nada de eso es real. Puedes poseerlo todo, y aún sentirte hueco si no has aprendido a sostenerse desde dentro. El rescate que tanto anhelas no está fuera. Está en tu modo de pensar, en cómo interpretas lo que te ocurre, en cómo decides responder a cada tropiezo. Es una elección cotidiana. Cada mañana tienes la oportunidad de salvarte un poco más, levantándote cuando no tienes ánimos, perdonándote por tus fallos, eligiendo no claudicar, siendo compasivo contigo mismo cuando la mente te juzga. Y es que nadie puede darte la fuerza que tú mismo no te otorgues. Nadie puede vivir tu metamorfosis, nadie puede recorrer tu trayecto interior por ti. Pueden acompañarte, inspirarte, alentarte, pero el paso siempre lo das tú. La responsabilidad puede intimidar, pero también es un don porque te sitúa al frente. Cuando dejas de esperar un salvador, dejas de esperar también desilusiones. Comprendes que la vida no te debe aclaraciones y que tu labor no es buscar prodigios, sino edificarlos con tus manos, con tu actitud, con tu perseverancia. Empiezas a vivir de un modo más consciente, más presente, más libre, y algo se modifica hondamente en tu interior. Ya no anhelas ser salvado, ahora eres tú quien se salva. Ya no imploras amor, ahora lo generas. Ya no aguardas un sendero, ahora lo labras. Y en ese proceso hallas una calma que no depende de ningún otro. A veces cuando la vida te deja solo no es un castigo, es una lección. La manera que tiene el cosmos de recordarte que puedes sostenerse, que puedes sanar, que puedes alzarte sin ayuda. Que dentro de ti hay un poder que aún no has empleado porque siempre esperabas que viniera de fuera. Y ese día, el día en que comprendes realmente que nadie vendrá a rescatarte, pero que no lo necesitas, es el día en que por fin te liberas, porque te das cuenta de que siempre tuviste el poder, que fuiste capaz y que lo único que requerías era creerlo. Ese es el inicio de toda transformación. No hay magia, no hay atajos, no hay héroes que aparezcan a último minuto. Solo tú, tu coraje, tu constancia, tu determinación de seguir. Y cuando tomas esa decisión, cuando te eliges sin esperar que nadie lo haga por ti, cuando te levantas, sin ovaciones, cuando prosigues, aunque nadie te observe, ahí es donde comienza tu verdadera libertad. La segunda verdad que duele, pero también libera, es que no todo el mundo te va a apreciar. Y aunque parezca una frase simple, aceptar esto puede alterar totalmente tu forma de existir, porque tras el anhelo
De ser querido por todos se oculta una de las mayores fuentes de padecimiento humano, la necesidad de aprobación. Desde pequeños aprendemos que ser aceptados equivale a ser valiosos. Nos instruyen a comportarnos bien, a decir lo apropiado, a no molestar, a satisfacer las expectativas de los otros. Y así, gradualmente comenzamos a construir una versión de nosotros que encaje, que agrade, que no cause problemas. Pero en ese proceso perdemos algo esencial, la autenticidad. Dejamos de cuestionarnos qué deseamos, qué sentimos, qué nos alegra. Vivimos pendientes de lo que opinan los demás. Y esa es una cárcel invisible que nos roba la serenidad. Por eso esta verdad, aunque duela, es emancipadora. No todos te van a querer, ni tienen por qué hacerlo. No importa cuán bondadoso seas, cuán íntegro, cuán generoso o respetuoso. Habrá personas que simplemente no conecten contigo, que no comprendan tu manera de ser, que te juzguen sin conocerte, o que te rechacen por motivos que nada tienen que ver contigo. Y está bien, no es tu tarea persuadir a nadie de que te ame. El día que comprendes esto, dejas de desgastarte intentando complacer. Dejas de modificar tu forma de expresarte, de pensar o de actuar para ser admitido. Dejas de traicionarte para pertenecer porque entiendes que la paz no está en agradarle a todos, sino en ser tú mismo sin temor a desagradar. Cuando vives buscando aprobación, te conviertes en esclavo de las opiniones ajenas. Cada gesto, cada palabra, cada decisión pasa por el filtro del qué pensarán de mí. Y eso es extenuante, te aleja de tu esencia, te transforma en un personaje que sonríe cuando no quiere, que calla cuando debería hablar, que asiente cuando su alma grita que no. Y mientras todos ven a alguien correcto, tú te desvaneces. Aceptar que no todos te querrán es un acto de amor propio. Es elegirte a ti, incluso si eso implica decepcionar a otros. Es saber que puedes ser rechazado y seguir siendo valioso, porque el valor no reside en cuánto te aprueban, sino en cuánto te respetas tú. Habrá quienes te critiquen, que no entiendan tus decisiones, que se distancien cuando empieces a brillar o a establecer límites, pero eso no significa que estés obrando mal. Muchas veces el rechazo es una señal de crecimiento. Cuando dejas de adaptarte a lo que los demás esperan, empiezas a atraer a quienes realmente resuenan contigo. Personas que no te quieren por conveniencia, sino por afinidad, por verdad, por autenticidad. El problema es que nos han hecho creer que ser querido por todos es sinónimo de éxito o de bondad. Pero eso es falso. Hasta las personas más sabias, más compasivas, más inspiradoras fueron criticadas. Y si ellos no pudieron agradar a todos, ¿por qué tú deberías intentarlo? Buscar complacer es perder el alma en pequeñas concesiones diarias. Es decir, no pasa nada cuando sí pasa. Es quedarte en sitios donde ya no perteneces solo para no ser juzgado. Cargar con máscaras que pesan tanto que un día olvidas quién eras sin ellas. Y entonces esta verdad se convierte en tu salvación. No todos te van a querer y no lo necesitas. Cuando lo aceptas, la vida se vuelve más ligera. Empiezas a actuar desde la libertad, no desde el miedo. Dices lo que piensas, eliges lo que te hace bien y dejas de justificarte. Te vuelves coherente. Lo que sientes, piensas y haces comienzan a alinearse. Y esa coherencia genera una calma profunda, porque ya no hay lucha interna entre lo que eres y lo que muestras. Habrá quienes te quieran más, quienes te admiren, quienes te comprendan de verdad y habrá otros que no. Pero lo bello es que ya no te afecta igual porque tu autoestima deja de depender de la mirada ajena. Te das cuenta de que puedes vivir sin ser querido por todos, pero no puedes vivir en paz sin quererte tú. A veces, el rechazo no es pérdida, es protección. Es la vida apartándote de lugares donde ibas a tener que reducirte para encajar. Es el universo diciéndote, ahí no está tu gente. Y cuando aprendes a verlo así, dejas de tomarte las cosas como ataques personales y comienzas a agradecer. No necesitas la aprobación de nadie para ser quien eres. No necesitas ser comprendido para tener razón. No necesitas gustar para tener valor. Solo necesitas estar en paz contigo mismo. Y cuando eso sucede, cuando aprendes a quererte, incluso cuando otros no lo hacen, alcanzas una libertad que pocos conocen. La libertad de ser tú completamente sin miedo al juicio, sin necesidad de disfraz. Esa libertad es el comienzo de tu verdadera felicidad. La tercera verdad que duele pero que te libera profundamente es que el dolor también instruye. Nadie desea sufrir. Todos buscamos la alegría, la tranquilidad, la estabilidad, pero la vida con su sabiduría callada nos recuerda una y otra vez que el dolor no es un adversario, es un maestro exigente, sí. También honesto porque no viene a castigarte, sino a mostrarte lo que necesitas ver para crecer. Desde pequeño nos enseñaron a huir del malestar,
Si algo duele, lo tapamos, lo evitamos, lo negamos. Aprendimos a distraernos, a llenar los vacíos con cosas, personas o actividades que adormecen. Pero lo que negamos no desaparece. Se queda dentro aguardando el momento en que tengamos el valor de observarlo de frente. Y ese momento, por más duro que parezca, es el inicio de la verdadera curación. El dolor tiene un propósito, no aparece por azar. Cada pérdida, cada decepción, cada soledad o traición lleva consigo un mensaje oculto. A veces el dolor te dice, esto ya no te sirve. Otras veces te grita, aprende a soltar. O simplemente te susurra, despierta. Pero siempre te enseña algo. El problema es que queremos aprender sin sufrir, evolucionar sin caer, sanar sin mirar la herida. Y eso no es posible. Sin oscuridad no hay comprensión de la luz. Sin heridas no hay empatía. Sin pérdida no hay valoración. El dolor te hace ver lo que no hayas querido ver. Cuando la vida te sacude, te obliga a detenerte. Te desnuda lo superficial, lo que no era esencial, lo que te distraía. Te deja solo con lo que realmente importa. Y aunque en ese instante sientas que todo se desmorona, en realidad es el principio de tu reconstrucción. A veces tienes que quebrarte para descubrir de qué estás hecho. El dolor, cuando se acepta, se transforma en claridad. Comienzas a comprender cosas que antes no entendías. Empiezas a valorar los momentos simples, a apreciar la presencia, a mirar con más compasión. Aprendes a no juzgar tan rápido porque sabes lo que es estar roto por dentro y seguir sonriendo afuera. Ese tipo de aprendizaje no se obtiene en libros ni en cursos, solo se gana viviendo, cayendo, levantándote y sintiendo. Pero hay una diferencia enorme entre sufrir y aprender del dolor. Sufrir es resistirte, es quedarte atrapado en el por qué a mí. Aprender es preguntarte ¿para qué? Cuando cambias esa pregunta, todo cambia contigo. Dejas de verte como víctima y comienzas a verte como aprendiz. Y cada experiencia dolorosa se convierte en una lección que te fortalece, que te vuelve más sabio, más consciente, más humano. El dolor también te enseña a amar distinto, te muestra que no puedes controlar a los demás, que el amor no siempre es suficiente, que hay ciclos que terminan aunque no quieras. Te enseña que la soledad no es enemiga, sino espacio de reencuentro contigo mismo. Aprendes que llorar no te hace débil, te hace sincero, que sentir profundamente no es una maldición, es un privilegio, que sanar no significa olvidar, sino recordar sin sufrir. Y llega un momento después de tanto dolor en que comprendes que cada lágrima tuvo un propósito, que cada desilusión te preparó para ver con más claridad, que cada vez que la vida te quitó algo te estaba haciendo espacio para algo mejor. Nada se pierde, realmente se transforma, pero solo si lo dejas transformarte a ti también. El dolor también tiene una función de purificación. Te vacía de lo que no te pertenece, de lo que cargabas sin darte cuenta, culpas, miedos, expectativas, dependencias. Y cuando todo eso cae, quedas desnudo emocionalmente, pero libre. Libre para reconstruirte desde la verdad. Ahí entiendes que no hay crecimiento sin incomodidad ni evolución sin caos. Que a veces el dolor no viene para destruirte, sino para devolverte a ti mismo. Mira hacia atrás. Los momentos que más te dolieron probablemente fueron los que más te cambiaron. Quizás aprendiste a poner límites después de que te los cruzaron demasiadas veces. Quizás aprendiste a amarte cuando ya nadie más lo hacía. Quizás descubriste tu fortaleza cuando la vida te dejó sin opciones. El dolor no solo te enseña, también te revela, te muestra quién eres cuando no te queda nada más. Por eso, cuando la próxima vez la vida duela, no te preguntes por qué sucede. Detente, respira y pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? Esa pregunta te saca del papel de víctima y te convierte en protagonista de tu propia historia. Y entonces el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un guía. No necesitas amar el dolor, solo aprender de él, porque cuando aprendes deja de doler igual. Cuando entiendes su mensaje, ya no necesitas que te grite. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera libertad, cuando descubres que el dolor fue el puente que te llevó a una versión más consciente, más sabia y más en paz contigo mismo. La cuarta verdad que duele, pero que te libera de una vez por todas, es que no puedes controlar lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo reaccionas y aceptarlo. Realmente aceptarlo puede transformar completamente la manera en que vives. Nos pasamos gran parte de la existencia intentando que todo salga como deseamos. Hacemos planes, creamos expectativas, nos aferramos a personas, trabajos, relaciones o ideas con la ilusión de que si todo encaja según lo que imaginamos, seremos felices. Pero la vida una y otra vez nos demuestra que no funciona así. Nada está totalmente bajo nuestro dominio.
no las decisiones de los demás, no las circunstancias, no el tiempo, ni siquiera lo que pensamos que tenemos asegurado. Y cuando las cosas no salen como esperábamos, sufrimos, nos frustramos, nos enfurecemos, nos resistimos, queremos que la realidad se ajuste a nuestros deseos y cuando no lo hace, sentimos que el mundo se desmorona. Pero en realidad, lo que duele no es lo que pasa, lo que duele es nuestra resistencia a aceptarlo. El control es una ilusión que nos da seguridad, pero también nos esclaviza. Queremos controlar todo, porque tememos al cambio, tememos perder, tememos no saber qué viene después. Pero vivir con ese miedo constante nos agota porque lo inevitable no se puede controlar, solo se puede aceptar. Y aceptar no significa rendirse, significa dejar de luchar contra lo que ya es. Cuando entiendes que no puedes controlar lo que pasa, pero sí puedes controlar tu actitud, descubres el poder más grande que existe, el dominio sobre ti mismo. No puedes cambiar el viento, pero puedes ajustar las velas. No puedes evitar que llueva, pero puedes decidir si te quejas o bailas bajo la lluvia. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo respondes ante ello. Tu reacción lo cambia todo. Dos personas pueden vivir la misma situación y una hundirse mientras la otra crece. La diferencia está en la interpretación, en la mirada interior, en la actitud. Cuando dejas de intentar controlar el mundo exterior, empiezas a construir tu paz interior porque ya no dependes de que todo esté perfecto para sentirte bien. Empiezas a entender que la calma no es ausencia de problemas, sino la capacidad de mantenerte en equilibrio, aunque el mundo se mueva a tu alrededor. La mayoría de las veces el sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que pasa. Perdemos la calma porque creemos que las cosas deberían ser diferentes, porque etiquetamos lo que ocurre como malo, injusto o terrible. Pero la vida no usa esas etiquetas, solo fluye. Somos nosotros quienes decidimos cómo verla y en esa elección está nuestra libertad. Puedes elegir resistirte y seguir sufriendo, o puedes aceptar y seguir avanzando. Puedes elegir reaccionar con ira o con serenidad, con miedo o con comprensión. La situación externa puede ser la misma, pero tu experiencia interna será completamente distinta dependiendo de cómo la enfrentes. A veces el mayor acto de poder es soltar. Soltar la necesidad de tener razón, de cambiar a los demás, de controlar los resultados. Soltar no es pasividad, es sabiduría. Es entender que la vida tiene su propio ritmo, que las cosas suceden cuando deben suceder y que todo lo que llega, incluso lo difícil, tiene un sentido que a veces solo se revela con el tiempo. ¿Cuántas veces miraste atrás y entendiste que algo que parecía un desastre fue en realidad una bendición disfrazada, que esa pérdida, esa ruptura, ese giro inesperado, te llevó justo a donde necesitabas estar? La vida sabe más que nuestro ego. Cuando aprendemos a confiar, dejamos de sufrir tanto. Controlar tus reacciones no significa no sentir. Vas a sentir enojo, tristeza, decepción, frustración. Eso es natural. Pero lo importante es no dejar que esas emociones te gobiernen, sentirlas, reconocerlas y luego soltarlas. No aferrarte a ellas como si fueran tu identidad. Tú no eres lo que sientes, eres quien observa lo que siente. Cada vez que eliges la calma ante el caos, te haces más fuerte. Cada vez que decides no responder con la misma energía negativa que recibes, creces. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar, sin resentimiento, sin dramatismo, estás ganando una batalla silenciosa contra tu propio ego. Y ahí está el verdadero poder, no en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Porque la libertad no llega cuando todo está bajo control, llega cuando ya no lo necesitas, cuando dejas de pelear con la realidad y aprendes a fluir con ella, cuando entiendes que cada situación, incluso la más difícil, es una oportunidad para practicar paciencia, madurez y comprensión. Entonces la vida deja de parecer una guerra y se convierte en un viaje. Y tú, en lugar de ser un soldado luchando contra lo que no puede vencer, te conviertes en un navegante sabio que entiende que no siempre puede elegir el mar, pero siempre puede elegir cómo navegarlo. Ahí, justo en esa aceptación, nace la verdadera paz. La quinta verdad que duele, pero que te libera como pocas cosas en la vida, es que a veces hay que soltar lo que amas. Soltar no es rendirse, ni olvidar, ni cerrar los ojos ante lo que duele. Es un acto profundo de amor propio y de sabiduría. Es entender que todo, absolutamente todo, tiene su tiempo, su ciclo, su propósito. Y cuando ese propósito se cumple, lo más valiente que puedes hacer es dejar ir, aunque te rompa el alma, hacerlo. Nadie nos enseña a soltar, nos enseñan a luchar, a insistir, a no rendirnos. Pero hay momentos en los que la verdadera fuerza no está en aferrarse, sino en tener el coraje de abrir las manos y dejar que la vida siga su curso. Soltar no es perder,
Es permitir que la vida se reorganice sin tu control, que lo que ya cumplió su función se aleje para dar espacio a lo nuevo. A veces amas a alguien con todo tu corazón, pero el amor ya no alcanza para sostener la relación. A veces un sueño que te impulsó durante años deja de tener sentido y seguirlo solo te llena de vacío. A veces un lugar, una amistad, una costumbre ya no te nutren, pero sigues ahí por miedo, por costumbre o por apego. Y llega un punto en el que ese apego empieza a doler más que la pérdida. Soltar duele porque nuestro ego no entiende el cambio. Queremos estabilidad, queremos permanencia. Nos gusta pensar que las cosas pueden durar para siempre, que las personas no cambian, que lo que amamos será eterno, pero la vida no es estática, todo está en movimiento, tú, los demás, las circunstancias. Nada permanece igual y si te resistes a eso, sufres. El dolor de soltar no viene del acto en sí, sino de la resistencia a aceptar lo inevitable. Soltar no es olvidar, es recordar sin que duela. Mirar atrás y agradecer lo vivido sin desear que vuelva. Es entender que lo que una vez fue hermoso sigue siendo valioso, aunque ya no esté. A veces dejar ir no es un final, es una forma distinta de amar. Es decir, te agradezco, te entiendo, te libero. Y no siempre se trata de personas. A veces hay que soltar una versión de ti mismo, esa que se conformaba, que se callaba, que se culpaba, que necesitaba complacer a todos. Soltar también puede significar dejar atrás una identidad que ya no encaja contigo, una historia que ya no quieres repetir, un hábito que ya no te sirve. Soltar es permitirte evolucionar. Hay una paz inmensa que llega después de soltar. Al principio parece un vacío, pero luego te das cuenta de que ese vacío es espacio. Espacio para lo nuevo, para lo verdadero, para lo que te pertenece en este momento de tu vida. Nada puede entrar si sigues sujetando lo viejo. El universo no puede entregarte lo que sigue si tú sigues abrazando lo que ya terminó. Soltar no significa que no te importe. Significa que eliges tu paz antes que tu apego, que decides confiar en el flujo de la vida, aunque no sepas hacia dónde te lleva, que entiendes que hay amores que solo están destinados a enseñarte, no a quedarse, que hay momentos que existen solo para transformarte, no para repetirse. A veces lo más difícil no es dejar ir, sino aceptar que ya se fue. Aceptar que esa etapa se cerró, que esa persona cambió, que ese sueño ya no vibra contigo. Y aceptar eso es madurez emocional, es entender que no puedes retener lo que está destinado a irse. Igual que no puedes forzar lo que no está destinado a llegar. La vida no te quita nada que necesites para tu crecimiento. Te quita lo que ya cumplió su función, aunque no lo entiendas en el momento. Y cuando finalmente lo aceptas, te das cuenta de que no perdiste nada realmente tuyo. Porque lo tuyo, lo que te pertenece en alma, nunca se va. Evoluciona contigo. Soltar también es un acto de fe. Fe en que lo que viene será mejor. Fe en que podrás volver a amar. Fe en que el universo tiene un plan más grande que tu control. Y aunque hoy no lo veas, un día mirarás atrás y entenderás por qué tenía que ser así. Soltar es como morir un poco por dentro para renacer más libre, más sabio, más tú. Y ese renacimiento no ocurre de golpe, ocurre en silencio, paso a paso, en esos momentos en que aprendes a dejar de insistir, a dejar de esperar, a dejar de necesitar. Soltar no es el final del amor, es el comienzo de la libertad. Porque cuando sueltas no estás diciendo ya no me importa, estás diciendo me importa tanto que elijo no forzar lo que no puede ser. Y esa es una de las formas más puras de amor que existen. Amar lo suficiente como para dejar ir. Y cuando por fin lo haces, cuando respiras sin el peso de lo que se fue, sientes una ligereza nueva. Comprendes que no perdiste, solo creciste, que no se rompió nada, simplemente cambió de forma. Y que a veces dejar ir lo que amas es la única manera de volver a encontrarte a ti mismo. La sexta verdad que duele, pero que te libera en lo más profundo, es que nadie tiene la vida perfecta. Por mucho que lo parezca, por más sonrisas que veas en las redes sociales, por más historias de éxito que escuches, detrás de cada persona hay luchas silenciosas, miedos que no se muestran y heridas que se esconden. Todos, absolutamente todos, enfrentan batallas que los demás no ven. Vivimos en una era donde las apariencias pesan más que la verdad, donde una foto puede hacer creer que alguien lo tiene todo, amor, dinero, paz, belleza, propósito. Pero lo que no se muestra es lo que duele, lo que cansa, lo que se calla al apagar la pantalla. Nos comparamos con esas imágenes sin saber que muchas veces son solo fragmentos elegidos, versiones cuidadas de una realidad incompleta. Y así, sin darnos cuenta, comenzamos a sentirnos menos felices, menos exitosos, menos valiosos.
Creemos que somos los únicos con dudas, con ansiedad, con momentos de vacío, pero la verdad es que nadie está exento de eso. Hasta quien parece más fuerte, más sabio o más feliz, tiene días en los que se siente perdido. Aceptar esta verdad es liberador porque te quita la carga de fingir. Ya no necesitas demostrar nada ni aparentar que tu vida es mejor de lo que es. Puedes respirar y ser honesto contigo mismo. Hay días buenos y hay días en los que todo cuesta y no pasa nada. No significa que estés fracasando, significa que estás vivo. Todos llevamos un equipaje invisible. Algunos lo cargan en silencio, otros lo comparten, pero nadie camina sin peso. La diferencia está en cómo lo llevas, si lo arrastras con sufrimiento o lo conviertes en aprendizaje. La vida no le da a nadie un camino sin piedras. Lo que cambia es la manera de caminar sobre ellas. Esta verdad también te enseña compasión. Cuando comprendes que nadie tiene la vida perfecta, dejas de juzgar tan rápido. Dejas de envidiar, de criticar, de compararte. Empiezas a mirar a los demás con más humanidad, porque detrás de cada sonrisa puede haber un cansancio, detrás de cada logro puede haber noches de duda, detrás de cada todo bien puede haber una tormenta interior. Y también te enseña a mirarte con más ternura, a dejar de exigirte tanto, a entender que no tienes que tenerlo todo resuelto para estar en paz, que puedes avanzar con miedo, con inseguridad, con imperfecciones, porque la vida no se trata de mostrar una versión impecable, sino de ser auténtico en medio del caos. Nadie lo tiene todo. Algunos tienen éxito pero sienten soledad. Otros tienen amor pero luchan con inseguridades. Otros tienen paz pero cargan con el dolor del pasado. Y está bien, no hay equilibrio perfecto, solo momentos de equilibrio entre miles de desequilibrios. La madurez emocional llega cuando dejas de perseguir una vida sin problemas y empiezas a construir una mente que pueda estar tranquila incluso en medio de ellos. A veces la obsesión por tener una vida perfecta es lo que más nos aleja de la felicidad. Nos hace querer controlar, comparar, competir. Nos hace olvidar que la vida real es imperfecta, impredecible, cambiante, y que la belleza de vivir está justamente en eso, en su imperfección. La perfección es aburrida, inhumana y no es real. La autenticidad, en cambio, te conecta con lo verdadero, con las risas imperfectas, las caídas, las reconciliaciones, los intentos fallidos. Eso es la vida, una mezcla de momentos buenos y malos que juntos te hacen crecer. Cuando aceptas que nadie tiene la vida perfecta, dejas de castigarte por tus errores, dejas de compararte con versiones ajenas y comienzas a vivir desde la gratitud, a mirar lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que sí te sostiene. Empiezas a valorar tus pequeñas victorias, tus días tranquilos, tus avances silenciosos, porque te das cuenta de que la felicidad no está en tenerlo todo, sino aprender a disfrutar lo que ya tienes. El día que entiendes esto, dejas de mirar hacia afuera para validar tu vida. Dejas de pensar cuando tenga esto o cuando logre aquello. Y comienzas a vivir aquí y ahora con tus luces y tus sombras, con tus logros y tus heridas. Y ahí, justo ahí, aparece una forma de paz más real, más profunda, más tuya. Recuerda, nadie tiene la vida perfecta, pero todos tenemos la oportunidad de vivir con autenticidad. La verdadera libertad llega cuando aceptas tu historia tal como es, sin maquillarla, sin esconderla, sin compararla. Cuando puedes mirar tus imperfecciones sin vergüenza, tus caídas sin culpa, tus heridas sin miedo, porque al final no son tus logros los que te definen, sino la manera en que sigues caminando, incluso cuando la vida no sale como esperabas. Y en esa caminata imperfecta, en esa mezcla de dolor y esperanza, de pérdidas y aprendizajes, descubres lo que de verdad importa, no tener una vida perfecta, sino una vida real. La séptima verdad que duele, pero que te libera para siempre, es que la felicidad no está en el futuro, está en este preciso momento. Y aunque suene simple, esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque nuestra mente vive corriendo detrás de algo que aún no existe. Desde pequeños nos enseñan a postergar la alegría. Serás feliz cuando tengas éxito, cuando encuentres el amor, cuando tengas dinero, cuando viajes, cuando logres tus metas. Y sin darnos cuenta crecemos persiguiendo una felicidad que siempre se mueve un paso más adelante, como si estuviera programada para no alcanzarse nunca. Vivimos en el todavía no soy suficiente, todavía no tengo lo que quiero, todavía no puedo disfrutar. Y ese todavía se convierte en una trampa emocional que nos roba el presente. Nos hace creer que la vida real empezará cuando las cosas sean distintas. Pero la verdad es que la vida ya está ocurriendo ahora mismo, mientras esperamos. ¿Cuántas veces te has dicho, cuando todo se calme voy a descansar? Cuando consiga ese trabajo voy a estar bien. Cuando me ame alguien voy a sentirme completo. Y sin embargo, cuando esas cosas llegan,
la mente ya está mirando hacia la siguiente meta. Es como una rueda que nunca se detiene porque la mente no sabe quedarse quieta, no sabe agradecer el ahora, siempre quiere más, mejor, distinto. La libertad llega cuando rompes con esa ilusión, cuando entiendes que no hay un punto de llegada, sino un camino y que ese camino es la vida. No el mañana, no el algún día, sino este instante que estás viviendo con sus imperfecciones, con su sencillez, con su ritmo propio. A veces pensamos que vivir en el presente significa conformarse, pero no es así. Vivir el presente no es renunciar a los sueños, es dejar de condicionar tu bienestar a ellos. Puedes tener metas, claro, pero no puedes permitir que tu paz dependa de su cumplimiento, porque si lo haces te condenas a vivir en espera. Cuando aprendes a disfrutar lo que ya tienes, tu respiración, un amanecer, una charla, el simple hecho de existir, algo dentro de ti cambia. Empiezas a sentir una calma que no depende de nada externo. Empiezas a soltar la ansiedad del después para abrazar el ahora, y entonces el futuro deja de ser una carrera para convertirse en una dirección. Esta verdad duele porque nos obliga a aceptar que hemos desperdiciado mucho tiempo mirando hacia adelante sin ver lo que teníamos enfrente. Nos hace recordar todas esas veces que pospusimos nuestra felicidad esperando un momento ideal que nunca llegó. Pero también es una verdad profundamente liberadora porque nos devuelve el poder. Nos enseña que no necesitamos que todo cambie para sentirnos bien, que no tenemos que esperar a que la vida sea perfecta para disfrutarla. Cada instante contiene la posibilidad de paz si sabemos detenernos y mirar. Felicidad no es un lugar al que se llega, es una forma de mirar el camino. Está en las cosas simples, en un silencio, en una sonrisa, en un acto de gratitud. El problema es que la mayoría vivimos distraídos, buscando señales en el horizonte, mientras el sol ya nos está iluminando desde el frente. Si esperas a que todo esté bien para sentirte bien, te pasarás la vida esperando, porque siempre habrá algo pendiente, algo por mejorar, algo que falta. La clave está en saber vivir, incluso cuando no todo está en orden. Aprender a encontrar paz dentro del caos, alegría dentro de lo cotidiano, significado dentro de lo simple. El día que logras hacerlo, dejas de ser esclavo del tiempo, dejas de correr detrás del futuro y comienzas a caminar en paz con el presente. Y ese es el inicio de una verdadera libertad emocional. Nadie puede prometerte una vida sin problemas, pero sí puedes construir una mente que sepa estar en calma en medio de ellos. Esa es la esencia de esta verdad. No esperes el momento perfecto para vivir. Haz que este momento sea perfecto al vivirlo plenamente. Piensa en esto. Todo lo que alguna vez soñaste, todo lo que imaginaste alcanzar, cuando llega también sucede en una hora. La felicidad no ocurre en un día especial. Ocurre en el instante en que dejas de resistirte a lo que es, en el momento en que decides respirar, agradecer y aceptar. Así que deja de esperar. No esperes a tener la casa ideal, la pareja ideal, el cuerpo ideal o el trabajo ideal para sentirte pleno. Empieza ahora con lo que tienes, con quién eres, con lo que está a tu alcance. Porque la vida no es un ensayo, es este preciso segundo que se escapa mientras dudas si merece ser vivido. Y cuando comprendes eso, todo cambia. Ya no necesitas más para sentirte suficiente. Ya no buscas fuera lo que siempre estuvo dentro. Descubres que la felicidad no es una meta, sino una práctica diaria, una manera de mirar, una forma de estar. Esta verdad puede doler porque te muestra cuánto has perdido esperando. Pero una vez que la abrazas, te libera, te da permiso para vivir sin miedo, para disfrutar sin condiciones, para amar sin reloj, porque al final el único momento real que tenemos es este. Estas verdades duelen, sí, pero cuando las integras, cuando las haces parte de tu forma de ver la vida, ya nada te rompe igual. Empiezas a vivir con ligereza, con propósito, con verdad, y descubres que la libertad más grande es la de ser tú mismo, sin miedo, sin culpa, sin necesidad de aprobación,